Si alguna vez has intentado ver Dragon Ball en orden y has acabado pensando, vale, ¿y ahora qué? ¿Qué va después? Tranquilo, es completamente normal, porque Dragon Ball no es solo una serie. Es una saga que lleva casi 40 años creciendo, cambiando, reinventándose y abriendo nuevas líneas temporales. Así que en este vídeo vamos a hacer algo muy concreto, poner orden a todo el universo de Dragon Ball. Vamos a recorrer todas las series con todas las sagas, incluyendo Dragon Ball GT y Dragon Ball Super, y aclarando bien dónde encaja Dragon Ball Daima, que es donde mucha gente se confunde. Empezamos. Todo empieza con Dragon Ball, la serie original. Aquí conocemos a Goku, un niño que vive solo en las montañas, tiene una fuerza increíble y una llamativa y hasta cómica cola de mono. Su vida cambia cuando conoce a Bulma, y juntos comienzan la búsqueda de las esferas del dragón. La primera etapa, la saga de Pilaf, es muy aventurera, muy cómica y muy inocente, nada que ver con lo que vendrá después. Luego llega el 21º torneo de artes marciales, el famoso Budokai Tenkaichi, donde Goku y Krillin entrenan con el maestro Roshi para medir las habilidades adquiridas en el mencionado torneo, contra luchadores que se recuerdan con cariño a día de hoy por su carisma. Aquí se establecen los valores claves de la saga: esfuerzo, superación y respeto por el rival. Más adelante aparece el ejército de la Patrulla Roja. Esta saga ya es más seria. Goku se enfrenta prácticamente solo a una organización militar entera, que busca las esferas del dragón desatando el caos y la destrucción a donde quiera que van. Después tenemos la saga de Urana y Baba, que sirve como transición emocional. En esta saga, Goku y sus amigos se enfrentan a unos curiosos rivales, para que Baba la adivina les diga dónde localizar la última esfera de dragón, y así Goku pueda pedir un deseo que nos enternecerá a todos. Acto seguido, llega el 22º torneo de artes marciales, donde el nivel del combate sube muchísimo con Tenshinhan, el principal rival de Goku en el torneo y perteneciente a una escuela de artes marciales rival que se la tiene jurada a la escuela de Muten Roshi. Pero el gran cambio llega con la saga de Piccolo Daimao. Aquí Dragon Ball deja de ser una aventura ligera y se vuelve oscura, trágica y adulta. En esta saga, Goku enfrentará directamente la muerte de su gran amigo. La sensación de frustración al enfrentarse a un rival prácticamente invencible se extiende por toda la saga, llegando a dudar realmente si Goku y los suyos saldrán victoriosos. Todo se cierra con el 23º torneo de artes marciales, donde Goku ya es un joven adulto y se enfrentará a Piccolo Jr. en un combate épico en la final del torneo. En este punto haré un pequeño spoiler. En esta saga, Goku se casa con la que será la madre de sus hijos. Y aquí termina la primera gran etapa de Dragon Ball. En este punto pasamos a Dragon Ball Z, donde todo se vuelve más grande. Primero está la saga Saiyan. Descubrimos que Goku es un extraterrestre y llegan Raditz, Nappa y Vegeta. Por primera vez, la Tierra está realmente al borde de la destrucción y su población a un paso de ser aniquilada. Luego viene la mítica saga de Freezer. Nuestros héroes viajan a Namek, donde hay nuevas esferas del dragón con variaciones en sus habilidades y el nacimiento del Super Saiyan tras un momento muy dramático. Este arco define a la perfección lo que Dragon Ball será a partir de ahora. De vuelta en la Tierra, nos encontramos con la saga de Garlic Jr. Esta saga he de decir que es relleno, es decir, que no aparece originalmente en el manga, pero en este punto quiero aclarar que hay muchísimos episodios de Dragon Ball que originalmente no aparecen en el manga, pero sí aparecen en el anime para dar tiempo a Akira Toriyama y a su equipo para seguir avanzando en la historia. En esta saga recuperan a un villano de las películas de los años 90, y la verdad funciona muy bien dentro de la serie. En la saga los protagonistas serán Gohan, Piccolo y Krillin. Más adelante llega la saga de los androides, con viajes en el tiempo y un futuro devastado. En esta saga conoceremos a un personaje muy querido y admirado por todos, el famoso Trunks del futuro. Tras la saga de los androides, la cual está directamente relacionada con Cell, todo culmina en la conocida como saga de Cell. En esta saga tenemos los Cell Games, un sacrificio a mi juicio algo innecesario y el momento en el que Gohan alcanza su máximo potencial para enfrentarse al villano. Tras una breve etapa en el otro mundo, donde Goku participa en un torneo de artes marciales bastante entretenido, llegamos a la última gran saga de Dragon Ball Z, la saga de Majin Buu. Aquí aparecen algunas fusiones.
nuevas transformaciones y se cierra la historia clásica de Dragon Ball de una forma épica y muy emotiva. Tras el final de Dragon Ball Z, en su día llegó Dragon Ball GT. GT fue concebida como una secuela directa, pero no se considera canónica. Aquí Goku se vuelve niño y comienza con la saga del Gran Viaje, un viaje espacial de Goku, Trunks y Videl buscando las esferas del dragón de la Estrella Negra, para que la Tierra no sea destruida en el plazo de un año. La primera gran saga tiene un tono muy similar al Dragon Ball original, con referencias más que claras. Luego llega la saga de Baby, considerada lo mejor de Dragon Ball GT. Baby representa la venganza del pueblo Chuzu. En esta saga también veremos por primera vez al Super Saiyan 4. Después tenemos la saga de Super A17, donde veremos a viejos amigos entre comillas de Goku. He de decir que el diseño del nuevo A17 es bastante refachero y finalmente la saga de los dragones oscuros, donde las propias esferas del dragón se convierten en la amenaza final tras haber generado dragones con energía oscura y negativa, tras los múltiples deseos pedidos a lo largo de los años. Dragon Ball GT funciona y se considera como un final alternativo y simbólico del universo Dragon Ball. También hay gente que lo considera un final a todas las películas de los años 90 de la franquicia, las cuales no se consideran canon, sino historias alternativas en un universo aparte. Y ahora le toca a Dragon Ball Super. En este punto, debo de expresar mi crítica a un producto que decepcionó desde el inicio repitiendo sagas que ya se habían mostrado, pero en esta ocasión con una calidad de dibujo muy mediocre y hasta nefasta en más de un episodio. Dragon Ball Super se realizó deprisa, sin amor, y da la sensación que con el único objetivo de hacer dinero rápido. Pero a pesar de mi opinión, Dragon Ball Super existe, y por lo tanto debemos de mencionarla en este vídeo. De modo que años después de que finalizara Dragon Ball GT, prácticamente 20 años, llegó Dragon Ball Super, que vuelve al canon oficial. Super se situaría cronológicamente en la década que transcurre tras el fin de la saga de Buu y el final de Dragon Ball Z. La primera saga es la saga de los dioses. En esta saga conoceremos a Bills, el dios de la destrucción, y Goku alcanzará su nueva transformación, el Super Saiyan God. Después, en la segunda saga, conocida como la resurrección de Freezer, veremos a este mismo villano en su forma dorada. De estas dos sagas he de decir que existen sendas películas, y si aceptas mi humilde consejo puedes verlas y te ahorras tiempo. Después llega el torneo del Universo 6, donde se introduce el concepto del multiverso. En esta saga, los mejores guerreros Z se enfrentan a los mejores guerreros del Universo 6, cuyo dios de la destrucción es el hermano de Beerus, Champa. Seguimos con una de las sagas más oscuras, la de Goku Black, con viajes temporales y dioses corruptos. En esta saga recuperan a un personaje querido por muchos para humillarlo de forma vil. Hablo de Trunks del futuro, visto en la saga de Cell de Dragon Ball Z. Todo culmina en la saga del Torneo del Poder, donde el multiverso entero está en juego y Goku alcanzará el Ultra Instinto. En este torneo, los mejores guerreros de todos los universos se enfrentan entre sí para salvar a su universo. El perdedor será destruido por el máximo exponente de las deidades del universo de Dragon Ball, Zeno-sama. Después llegan las películas canónicas Dragon Ball Super Broly y Dragon Ball Super Hero, que continúan directamente la historia. Y aquí es donde entra Dragon Ball Daima, que es donde se suele generar confusión. Aunque Daima se estrenó muchos años después de que Dragon Ball Super tuviera su parón, cronológicamente ocurre justo después de la derrota de Majin Buu en Dragon Ball Z. Es decir, Dragon Ball Daima sucede cronológicamente antes que Dragon Ball Super. En Daima, Goku y otros personajes son transformados en niños debido a un complot misterioso relacionado con el reino demoníaco. El tono recupera el espíritu aventurero del Dragon Ball clásico, pero con una narrativa más moderna. Daima funciona como una historia puente, rellenando un hueco temporal que nunca se había explorado, el periodo de calma que hay entre la muerte de Majin Buu y la llegada de Bills, el dios de la destrucción. Dragon Ball Daima no sustituye a Dragon Ball Super, aunque a mi juicio podría hacerlo perfectamente, pero podría encajar entre Z y Super a nivel cronológico, pero aún así con grandes incoherencias en la evolución de la historia. En enero del año 2026, en el evento de Genkidama Matsuri, se anunciaron varios proyectos clave para el futuro de la franquicia de Dragon Ball. Entre ellos, un remake de Dragon Ball Super, que teniendo en cuenta lo mencionado antes sobre el dibujo y la calidad, era algo muy necesario. También se anunció la adaptación animada de las sagas de Moro y Granola,
vistas hasta la fecha solo en el manga dibujado por el artista Toyotaro. Es decir, Dragon Ball sigue expandiéndose en múltiples direcciones, esperemos que sean las correctas. En conclusión, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, Dragon Ball Daima y todo lo que está por venir, anunciado en el evento Genkidama Matsuri 2026, y de lo cual hablaremos en el futuro. Dragon Ball no es solo una historia, es un legado que se ha transformado y evolucionado con cada generación. Y ahora que ya conoces el orden, solo queda volver a empezar el viaje con la mejor compañía posible. Si has llegado hasta el final, te lo agradezco de corazón. Te agradezco ese like y tu suscripción. Hasta la próxima, familia.